anticipo un poco sobre el tema que voy a hablar. Cuando se planteó este eje de reflexión sobre innovación por la participación en el proyecto AlphaTrack, nos dimos a la tarea de pensar, bueno, qué habíamos aprendido y cómo eso se podía enmarcar dentro de... Entonces nos dimos a la tarea de hacer una reflexión acerca de uno de esos aprendizajes, y la pregunta que había era si lo podíamos denominar una innovación que se había institucionalizado, incorporado, o en qué etapa estaba ese proceso de innovación. Voy a hacer referencia entonces a uno de los aprendizajes y voy a enmarcarlo usando un marco de referencia teórico sobre lo que son los procesos de incorporación e institucionalización en una organización. Muy bien, entonces los temas es, primero, pues, la descripción de uno de los aprendizajes, porque el tiempo estaba limitado, entonces lo tomo a solo uno de los aprendizajes, a hacer una caracterización de dicho aprendizaje desde ese marco teórico, y luego hacer una reflexión sobre los factores que explican dicho aprendizaje. Recuerdo, como aquí hay personas que no conocen todos los proyectos, entonces nuestro programa piloto fue el desarrollo de un diplomado en docencia universitaria, modalidad e-learning, porque esa era una competencia que necesitábamos desarrollar en los profesores que son universitarios, que vienen de diferentes disciplinas y que no son licenciados, no saben de docencia, de pedagogía, y entonces lo que hicimos fue desarrollar este programa. ¿Cuál fue el aprendizaje logrado? Entonces, lo sintetizo de esta manera. Como resultado de la participación en el proyecto AlphaTrack, hemos revisado y ajustado el modelo empleado en la universidad para el diseño curricular de los programas de formación impartidas tanto en la modalidad presencial como en la modalidad blended. Paso a caracterizar qué significa ese aprendizaje. Nosotros hace un buen tiempo tomamos la decisión de trabajar en el proyecto educativo de la universidad bajo el modelo de diseño curricular que propone el profesor Bix, que se llama el modelo de alineamiento constructivo, y entonces nosotros trabajábamos muy claramente el concepto de Learning Outcomes y la alineación que se debe hacer entre los métodos y las actividades de enseñanza-aprendizaje. O sea, teóricamente eso suena muy bonito, pues parecía muy fácil, y nosotros, bueno, esto es simplemente ya mucho más claro el modelo del profesor Bix. Pero nosotros pues hicimos una reinterpretación, hicimos todo un esquema de cómo hacerlo para presentarlo a profesores que no son pedagogos, que no saben de currículo, que no saben de diseño, para que pudieran entender. Listo, entonces lo que nosotros teníamos era pues este modelo que retoma exactamente lo mismo, donde define pues cómo es central la evaluación, porque es un momento crítico para nosotros y trata de alinear todos los elementos. Hasta allí muy fácil, pero el problema era el siguiente. Después de eso, ¿cómo pasar a que realmente eso se lleve a la práctica? Entonces nos habíamos inventado un mundo de matrices, y los profesores trataban de llenar esas matrices y se volvían un sancocho. O sea, realmente un revuelto que mezclaban actividades con objetivos, o sea, no podían realmente pasar de la concepción de lo que iba a ser su curso a realmente hacer un plan de actividades y diseñar una experiencia de aprendizaje. La participación entonces en el modelo nos permitió, en este proyecto nos permitió hacer lo siguiente, o sea, ya no trabajamos con tantas matrices, sino tomamos un aprendizaje muy interesante que conocimos acá, que es definir claramente entonces cuáles eran las competencias, y esas competencias trabajarlas a partir de objetos de aprendizaje. Entonces ya no trabajamos con tantos elementos, sino que concentramos y focalizamos para tener en un solo documento pues todo el proceso de diseño, que era acá en un objeto de aprendizaje donde definíamos los saberes, y para el profesor resultaba ser un poco más sencillo. Bueno, entonces eso es lo que logramos hacer. ¿Cómo caracterizamos ese aprendizaje? Primero, el equipo participante en el proyecto AlphaTrack lo que hizo fue entonces reelaborar y ajustar el modelo de diseño curricular de la universidad. Luego, ese equipo que participó, que hace parte del Centro de Recursos para el Aprendizaje de la Universidad, que es el CREA, ajustó e incorporó ese modelo al diseño curricular de toda la universidad. O sea, este modelo fue ajustado y utilizado y promovido por el CREA para el diseño de todos los programas de estudio de la universidad.
Es decir, se pudo hacer la transferencia de un proyecto ya a un modelo que se va a utilizar en toda la universidad. Ahora, todavía no podemos hablar de que el aprendizaje es institucional, o sea, no todas las unidades académicas de la universidad utilizan el modelo y la revisión y ajuste de sus currículos. Es decir, ese modelo apenas está empezando a apropiarse por la universidad. ¿Cómo se entiende esto? O sea, el marco teórico para explicar qué es lo que ha venido pasando. Yo trabajo con un modelo que se llama el marco 4I, que es un marco que es escrito por la profesora Crosa, donde lo que dice básicamente es que para que haya un proceso de institucionalización, que es esta última fase, tiene que pasar por 4 etapas. La primera etapa es la de ideas nuevas, innovación, un descubrimiento de algo. Nosotros al participar en AlphaTrack descubrimos que teníamos un error en el diseño, en el modelo, no conceptual, sino de implementación. O sea, habían demasiadas matrices y demasiados cuadros. Entonces descubrimos que había algo de eso. Hicimos un ejercicio de interpretación para ver eso cómo lo podíamos entender y cómo lo podíamos ajustar al contexto de la universidad. Y luego el siguiente paso ha sido tratar de integrar eso en la institución, en todas las unidades académicas, en todas las facultades, para ver si podemos llegar a la institucionalización. ¿Cuándo se logra la institucionalización? Cuando es un modelo aceptado por todas las unidades académicas y que sigue de alguna manera un esquema sistemático ordenado. Entonces todavía no podemos hablar de que está institucionalizado, estamos en una etapa de básicamente integración. Bueno, entonces aquí lo que trato de mostrar es que esta primera parte corresponde a la interpretación. La siguiente parte, cuando el Centro de Recursos para el Aprendizaje logra entender e incorporarlo en el modelo de desarrollo de la institución, ha sido la incorporación. Y finalmente, pues todavía no hemos llegado a la institucionalización. Ahora, la reflexión, ¿por qué se logró esto? Que es la pregunta, o sea, ¿por qué uno puede hacer ese cambio? ¿Sí? ¿Y qué falta para lograr la institucionalización? Entonces utilizo otro marco teórico que también está basado en el modelo 4I, pero es de los profesores Lawrence y Dick, que básicamente lo que dicen es que los procesos de institucionalización e integración van a depender de un proceso político y dependiendo de ese proceso político se van a dar los procesos. ¿Cuáles son los elementos políticos que van a ayudar a esos procesos? Si yo quiero integrar algo después de que se ha hecho o se ha incorporado una nueva idea por parte de una persona, la integración al grupo va a depender de la influencia, o sea, es un poder episódico, es la capacidad de influencia que tiene la persona que tiene la innovación, que es capaz de influir en un grupo y convencerlos de que eso tiene que ser así. Cuando ya ese grupo empieza a compartir y acepta que esa es la manera, se viene a un proceso de tratar de integrar en toda la organización para institucionalizar. Y ahí se requieren de 2 poderes. El poder de influencia sigue siendo importante, pero se requiere de la fuerza. Y la fuerza está basada para ese autor en 2 elementos. La fuerza de la disciplina, en donde todo el grupo acepta que por definición disciplinar es así. Pero es que una universidad no tiene una disciplina. Entonces ahí viene el problema. Porque en una universidad hay muchas facultades, muchos campos disciplinares, y entonces uno cómo le va a ir a decir al ingeniero, al abogado, al médico que ese es el modelo. Entonces por la fuerza de la disciplina no funciona. Tiene que ser por la influencia, la capacidad de convocar, de convencer a los demás, y por la posibilidad que se tiene de en algún momento de sistematizar a través de lo que son los procedimientos, las normas y los sistemas de información de la organización. Pero eso solo se logra cuando uno tiene un gran nivel de convencimiento. Entonces, ¿qué nos ha pasado en el grupo? Básicamente, el equipo que participó en el proyecto AlphaTrack tenía la capacidad para influir, es decir, tenía poder episódico. ¿Por qué tenía la capacidad para influir? Bueno, el equipo es el equipo que hace el acompañamiento a todos los procesos de diseño de la universidad, y ese equipo depende de la dirección académica,
que funciona algo así como una vicerrectoría académica, y que está al mismo nivel de la facultad y que tiene la capacidad de influir, que puede hacer recomendaciones. ¿De acuerdo? Entonces, aprovechando el poder episódico, el grupo de CREA logró revisar, ajustar el modelo y convencer a muchas áreas de que se debería incorporar ese nuevo modelo. Una vez lograda esta incorporación, el equipo de CREA ha venido defendiendo y reafirmando el modelo, diciendo sí, ese es y hay que seguir trabajando. Y de hecho todos los nuevos programas que se desarrollan arrancan por definición de competencias, perfiles, o sea, todo el modelo se sigue y lo que se usa básicamente es un poder episódico. No obstante, el modelo de diseño curricular pues no ha llegado a la fase de institucionalización. ¿Por qué? No todos los grupos académicos de la universidad lo utilizan en los procesos de diseño-rediseño. No se ha alcanzado la fase de sistematización total del proceso. Por más poder que se tenga, no podemos recurrir a la dominación, o sea, no se puede gastar ese mecanismo. No lo he querido gastar porque eso es pelear con las demás facultades. Seguimos en un proceso más de convencer, y cuando haya más grupos convencidos o la mayoría convencidos, se puede decir, bueno, entonces ahora sí, este es el estándar, estas son las normas, estos son los procedimientos y este es el sistema que se va a utilizar. Entonces, digamos que eso era lo que quería presentar, es una reflexión de hasta dónde hemos avanzado desde dos marcos teóricos, el marco de innovación y el marco de cómo las innovaciones se mueven dentro de una institución que presentan estos dos autores. Muchas gracias.